lo que acaba de comentar Víctor, pues es cierto. Soy intérprete de lengua de señas, trabajo en conjunto con la comunidad sorda. Ya me es muy difícil mantener las manos quietas porque prácticamente tengo un chip ya doble en mi cabeza. Tengo el idioma español y el idioma de la lengua de señas. Entonces, son de las cosas que pues vengo a compartir con ustedes. Cómo la comunidad de sordos o las personas con una discapacidad auditiva, a veces suele suceder que tenemos un poco de miedo, ¿no? A saber cómo dirigirnos o qué lenguaje incluyente es el que tengamos que utilizar. Pero precisamente en esta charla es lo que yo quiero compartirles a ustedes como desarrolladores de software, personas profesionistas, personas con estas habilidades blandas que están adquiriendo independientemente de que su enfoque es más a la parte de las TICs, a la parte de una formación más tecnológica. Aún así no importa, ¿verdad? Creo que es muy sumatorio saber a qué nos podemos enfrentar ahorita en este tiempo en el cual estamos viviendo principalmente, y cómo es que estos temas de inclusión, estos temas de la tecnología están muy apegados. O sea, el tema de la inclusión y el tema de la tecnología están así, súper unidos, aunque no lo crean, porque el tiempo en el cual estamos viviendo la tecnología, si bien es cierto, está llevando a cabo un control, ¿verdad? Un control para aplicaciones, desarrollo de páginas web, y se está actualmente fomentando mucho que las empresas también tengan esta parte de la inclusión y de la accesibilidad. ¿Y por qué no ustedes que tengan esas iniciativas también? Porque anteriormente yo trabajé con personas no solamente sordas, sino también oyentes que tenían esas iniciativas de querer comerse al mundo en ese sentido y ampliar su ambiente laboral también aunado a la inclusión, ¿no? Entonces, me gustaría empezar a proyectar. Vic, no sé si me puedes ayudar, me Sí, echas la mano por ahí. sí, sí, claro, pero antes, digo, me gustaría como agregar un poco a tu presentación con base en Sí, lo que em, nos mandaste, ¿no? Entonces, hablando acerca de Mirna, bueno, tiene muchísima experiencia justamente en esta interpretación de lenguaje de señas, lengua de señas mexicana. Se considera una persona más extrovertida. cuan- que eh, ha trabajado en el TEC Nacional de México, entonces ahí creo que, o sea, interpretaste toda la ingeniería de TICS en más de 8 años. Eso, digo, nos gustaría a lo mejor no ahorita, a lo mejor al final de la presentación que nos cuentes cómo te fue, ¿no? Cómo es de repente hacer toda una interpretación de una carrera y por 8 años, o sea, no nada más fue como bueno, iniciamos, le echamos ganas, sino cómo llevar ese trabajo a lo largo de los 8 años. Has también hecho interpretación, como nos mencionaste, o creo que me contaste a mí nada más, de conferencias acerca de Microsoft, ¿no? Conferencias que tienen que ver justamente con el área de TICS. Y pues nada, creo que actualmente disfruta de enseñar la lengua de señas mexicana en el Centro de Educación a Distancia del estado de Yucatán. Entonces, sí, 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 las limitaciones creo que son más mentales, ¿no? O las limitaciones, no, a ver, dice, no olvide que las limitaciones no las tenemos en el cuerpo, sino en la mente. Entonces, tengamos eso claro, ¿vale? Entonces, con ustedes, con ustedes, Virna. Muchas gracias, Virna, nuevamente por el espacio. Así que, pues tú dime, yo soy aquí el que va a darle a la siguiente diapositiva cuando me digas. sí, pues bueno, el tema prácticamente, muchas gracias, Vic, por la presentación. El tema es precisamente la discapacidad auditiva y las TICs y cómo es que estas áreas pueden ser sumatorias independientemente de las capacidades que tengamos. Quiero empezar. Siguiente, por favor, Vic, si me ayudas. Dando alguna estadística y precisamente pues tiene que ver cómo en nuestro país pues el 2.3 millones de personas padecen de discapacidad auditiva y es pues una cifra considerable, ¿no? Como puede ser adquirida en su momento, como a la vez puede ser también
de nacimiento. O sea, pueden ser diferentes razones. Actualmente, pues en México, la INEGI, que es quien está fomentando esto de ver, ¿no? El sondeo nacional, pues ha tenido este registro en el año 2021. Hasta la fecha ahorita no tenemos una cifra nueva. Esta cifra que les estoy mencionando, pues es del 2021, pero pues no importa, ¿no? No ha pasado mucho tiempo y no dudo que pues haya aumentado más. Siguiente, por favor. Prácticamente el 50% son mayores de 60 años y el 34% entre 30 y 59 años, y el porcentaje restante pues radica en personas jóvenes o niños. Ahí hay algunas imágenes que yo son fotos tomadas por mí, obviamente no son sacadas de la web, en donde pues precisamente ustedes pueden observar, hay un joven que está muy normal, pues se puede ver que está señalando pues una pared, está explicando algo acerca de código que ustedes conocen acerca de esto, inclusive de programación Java o Python, que son los lenguajes de programación que actualmente se utilizan, y él está dando ahí una explicación, está haciendo, ¿no? Como que sus deditos está poniendo como un 2 y podemos pensar, pues es como cualquier joven, ¿no? Que está explicando. Pero bueno, más adelante les voy a enseñar un video, que es lo que pasa ahí, qué es lo que hacen este tipo de personas. Siguiente, por favor. Como les comentaba, pues es una discapacidad que no se ve. Ustedes pueden ir en la calle y cualquier persona, sin que ustedes sepan, puede ser sorda. Y es que es una discapacidad que difícilmente se puede percibir. La discapacidad, por ejemplo, visual, que son las personas ciegas, pues sí se llega a percibir. Sabemos que es un ciego, una persona con discapacidad motriz, sensorial, como en el caso de los ciegos, o intelectual, con las personas que tienen discapacidad como los Downs, ¿verdad? Que se les conoce también. Pero en el caso de la discapacidad auditiva, pues no. Es difícil, ¿no? Que lleguemos a percibir cuando una gente es sorda, a no ser que tenga un auxiliar auditivo o esté moviendo sus manitas, ¿no? Y decimos, es que es sordo, ¿no? Están usando la lengua de señas o la lengua de signos, como a veces algunas personas lo conocen. Siguiente, por favor. Como se les dice, como les comentaba en un principio, a veces tenemos un poquito de miedo, ¿no? En utilizar el lenguaje inclusivo, es como les tenemos que decir sordos, discapacidad auditiva, ¿cómo? Bueno, pues la siguiente diapositiva nos dice cómo es que se les dice. Pues prácticamente sordos o discapacidad auditiva, pero eso sí, nunca se les dice sordomudos. No son sordomudos, no son muditos, no son sorditos, son personas sordas o en el término más técnico o médico, discapacidad auditiva. Pero si tú le dices a esas personas sordas, no pasa nada, no los ofendes, no tienes ninguna, no estás afectando en ningún momento a su comunidad, porque si llegas a utilizar, pues sí, igual la palabra sordo-mudo, ahí sí ya puede ser una afectación, se sienten un poco, más bien un poco mucho ofendidos si les decimos sordomudos. Son únicamente sordos. ¿Y por qué no sordomudos? Pues porque ellos consideran que su voz no es obviamente oral, como la que nosotros nos comunicamos regularmente, pero sí tienen una voz y tiene que ver y reflejarse con las manos. Ajá, y además sus cuerdas vocales pues no tienen ninguna afectación, únicamente es su aparato auditivo. Siguiente, por favor. Algo más que yo quiero sumarles a ustedes y explicarles es la parte de precisamente las personas que fungen como intérpretes o mediadores lingüísticos. Como se les dice, que es un lenguaje que quiero compartir con ustedes también porque suele suceder, ¿no? Que es un intérprete o es un traductor. Bueno, todo depende del medio de comunicación en el cual se está empleando para dar a llegar esta información no solamente a la comunidad de sordos, sino también a una persona oyente. Y es que
es muy diferente un intérprete que un traductor. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? Bueno, miren, la siguiente diapositiva nos lo explica. El traductor prácticamente trabaja con textos escritos, ¿ok? Y pues hay habilidades como la claridad comunicativa, la habilidad de la expresión, y debe de tener pues perfecta ortografía y redacción. Ese es un traductor. Una persona que es intérprete trabaja más con lenguaje oral o un idioma oral. Ajá. Y es ahí en donde la interpretación llega a ser diferente, porque en el caso de nosotros como intérpretes, pues la información cuando la escuchamos tenemos que interpretarla inmediatamente en nuestra cabeza de 2 a 3 segundos y sacarla a un segundo lenguaje que viene siendo la lengua de señas mexicana. Habilidades que debemos de tener como intérpretes, algunas de estas son pues que debemos de tener un nivel cognitivo y utilizar a más no poder nuestra memoria a corto plazo, porque la información pasa de nuestra memoria precisamente a corto plazo de 2 a 3 segundos. Tiene que pasar rápido. Debemos de tener también esa parte de habilidad comunicativa, utilizar inclusive, porque la comunidad de sordos utiliza una gramática y un orden muy diferente al español. Ellos, su gramática viene siendo pues tiempo, lugar, sujeto, objeto, verbo. Y en el caso de nosotros como oyentes, como personas que hablamos un idioma como el español, ajá, nuestra gramática es mucho más diferente. Ahí nosotros utilizamos artículos, pronombres personales, posesivos, de los sustantivos, ¿verdad? Todo eso de nuestras clases de español que llegamos a ver en la primaria o en la secundaria. Y bueno, algo que también debemos de tener los intérpretes es una capacidad de respuesta inmediata. ¿En qué sentido? Pues como intérpretes de lengua de señas, precisamente trabajamos como en 2 idiomas y a la vez tenemos que sacar, no solamente cuando, por ejemplo, un sordo está haciendo señas, no vamos a sacar una interpretación de lengua de señas, sino tenemos que hacer también inmediatamente una interpretación y a la vez podemos decir, no traducción, pero sí cambio total o conversión al español. Es decir, que siempre pues lo estamos manejando 2 lenguas y debemos estar empapados dependiendo de la área en la cual trabajemos. En este caso, por ejemplo, hablando de una área que tiene que ver con la ingeniería o las TICs o el desarrollo de software, es un intérprete de lengua de señas tiene que estar apegado precisamente al lenguaje que un desarrollador está utilizando. No va, por ejemplo, a mencionar palabras que no tienen que ver con la parte profesional de la materia o de lo que se está explicando. ¿Ok? Entonces, es algo que yo les comento, les explico, les sumo a ustedes, porque no está, de hecho, muy lejano a un tema que ustedes regularmente conocen. Y bueno, eso se los voy a explicar a continuación o más adelante. Mientras tanto, pues le cambiamos a la diapositiva, por favor. Aquí la pregunta pues que nos atañe es, bueno, ¿y esto a qué viene? ¿En qué me beneficia a mí? ¿En qué me ayuda a mí saber esto? Bueno, si ya supimos lo que hace un intérprete, que es la persona es sorda y que tiene pues, discapacidad auditiva, un sordo pudiera hacer lo mismo que hacen ustedes, por ejemplo, desarrollar algún software o hacer alguna aplicación, ser desarrollador de páginas web. Pues bueno, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque prácticamente todo tiene que ver con la lingüística o el nivel comunicativo. Y es que se han hecho estudios en donde se puede ver que la lingüística estudia lo que el lenguaje llega a ser en nuestro cerebro. Es decir, cuando ustedes escuchan el idioma español, que es el que hablamos, o el inglés en un momento dado, si también saben hablar inglés, su cerebro hace codificaciones para poder entender
ese mensaje. Y algo que se suma a esto es la neurociencia. La neurociencia, ¿qué hace? Explora precisamente los gestos que se pueden en ese momento utilizar de un interlocutor a otro para poder entender cuál es el mensaje también implícito en lo que una persona está utilizando, el mensaje que está utilizando. Y es que con esto, ¿qué más? O sea, ¿cómo es que más nos está sumando a esta información? Bueno, son ideas sumatorias para ustedes como desarrolladores, porque la lengua de señas, entonces, ¿qué está haciendo en el cerebro cuando un intérprete de lengua de señas está pasando la información a un sordo? ¿Qué hace la lengua de señas? Nota, algo muy importante que quiero comentarles es que la lengua de señas o signos, pues es una lengua visogestual. ¿Qué significa esto? Pues los intérpretes tendemos mucho a hacer gestos. ¿Por qué? Porque los gestos también hablan, como ya les mencioné, en lo que hace la neurociencia. Y ustedes también, de hecho, cuando hablan, están haciendo algún gesto. No sé, dicen, hola, ¿cómo estás? Su tono o registro de voz está siendo plano o muy serio, pero si dicen, hola, ¿cómo estás? Está siendo muy diferente, está siendo un tono más amable, más entusiasta, y eso transmite a la otra parte o a la otra persona, pues el registro de voz que ustedes utilizan. En el caso de la comunidad sorda o las personas que son sordas, pasa lo mismo. Un intérprete de igual manera tiene que adoptar el registro de voz de ese momento que se está utilizando para que pase la misma información a la misma vez que está pasando la información a una persona oyente. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Y es que la pregunta siguiente es, ¿cómo navega la información por el cableo neuronal de quienes se comunican mediante la lengua de signos o lengua de señas? Se han hecho estudios, de hecho, en España hay estudios en donde la lengua de señas británica, china, norteamericana, y no dudo que la lengua de señas mexicana también habrá entrado en este estudio porque prácticamente la lengua de señas no es una lengua internacional ni mundial. Cada país tiene su lengua de señas. Y precisamente se ha visto que el núcleo del cerebro, en ese momento, la parte que está involucrada en el lenguaje de todas las personas y que en un momento dado, cuando llegan a escuchar, en el caso de ustedes como oyentes, hay una parte involucrada en su cerebro y está activa, porque constantemente, como ahorita yo que les estoy diciendo y en esta plática y en esta conversación, esa parte activa que tienen en su cerebro, pues está involucrado para que estén ustedes entendiendo fácilmente la información. Ahora, con los sordos pasa lo mismo. Se han hecho estudios en que la lengua de señas hace lo mismo en el cerebro del sordo. Está haciendo lo mismo, el mismo trabajo, trabajando a la par. Es decir, que si yo en este momento ahorita estuviera interpretando en lengua de señas y estuvieran con personas sordas, estuvieran al mismo ritmo, viendo la información, porque en este caso sería ver la información como ustedes la están escuchando. Bueno, entonces esta información ya nos da como que cierto preámbulo, ¿no? De lo que decimos, entonces si un sordo pues puede entender lo mismo que yo, por ejemplo, pues no sé, me están hablando de ¿qué les gusta? No sé, unas etiquetas para hacer una página web, o me están hablando de unos comandos como el while, el do, el for, todos esos comandos que utilizan ustedes en la programación, pues de igual manera lo van a entender los sordos, pero si bien es cierto, pues en su idioma, en la lengua de señas. Bueno, siguiente, por favor. Y algo más, pues nada más sumatorio, como les comentaba, que esto ya se los comenté ahorita, la lengua de señas es una serie de signos gestuales articulados con las manos, acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotado de una función lingüística. Es decir, que la lengua de señas no solamente tiene que ver con el movimiento de las manos, sino también inclusive con nuestros gestos, con el movimiento que hacemos corporalmente en nuestro cuerpo, y este es el idioma comunicativo en el cual utiliza la gente sorda. Siguiente, por favor.
Los intérpretes, ya lo mismo para no escucharse repetitivo, es un mediador lingüístico entre una persona sorda, una persona oyente, y esa es la función que nosotros tenemos al llegar al cerebro tanto de una persona sorda, como en un momento dado también interpretamos al español. Siguiente, por favor. Ahora sí, los sordos, ¿qué tiene que ver los sordos con las TICs? Pues sí, sí hay evidencias, se ha visto que sí se ha logrado en este tiempo, hay muchas personas que ya son sordas y que hacen lo mismo que ustedes hacen, y pues bueno, ahorita creo que al parecer la siguiente creo que es cuando viene lo del, bueno, un ejemplo muy, muy muy aunado a lo que ustedes hacen, por ejemplo, lo que hace el lenguaje máquina con un entorno de desarrollo y un usuario, ¿no? Puse este ejemplo muy burdo, a lo mejor, no sé, muy pobre, podemos pensar, pero pues es algo que a lo cual ustedes más o menos lo pudieran entender. Lo que hace un sordo en lengua de señas, lo que hace un intérprete en lengua de señas muy parecido a un entorno de desarrollo, a todos esos que conocen algunos programadores o desarrolladores. No sé aquí si algún entorno de programación que me puedan mencionar. No sé, Visual Studio, que es el que yo recuerdo, o Eclipse, NetBeans, algo así, ¿no? Que son entornos de desarrollo que se utilizan para son como intérpretes, ¿no? Entre el idioma del lenguaje máquina y para llegar a un usuario o a una persona, pues ya usuario, ¿no? De lo que está viendo ahí en plataforma. Algo parecido, pues, es así, ¿no? Para que me puedan entender. Siguiente, por favor. Ok, ahora sí ahí viene el video. Permítanme ver si puedo compartir. Voy a hacer la prueba y si no, pues ya. Sí, avísame si puedes, si no, por acá yo le doy clic. Nada más Z, por ejemplo. ¿Sabes qué? Yo creo que mejor sí, ayúdame. Ok, Porfis. ok, dame Tengo este problemita aquí. un segundo, déjame ver si Sí, lo puedo. gracias. A ver, déjame ver. Hoy creo que ya pude. No sé si se ve. Sí, estás compartiendo. Sí, sí, sí. Sí. Ok, a ver, bueno. Voy a ir explicando, va por partes, que es lo que les decía. Y pues aquí están las evidencias. Ahí va, ahí va. Esto se tarda un poquito, esa parte. Bueno, voy a tener un poquito el video. Ahorita lo que, no sé si alcanzaron a ver. Sí se pudo ver. No sé si nos pudieran comentar por ahí en el chat si no se vio lento. O, o que alguien me comente si se vio bien. Sí, se congeló, pero solo era solo era texto, ¿no? Sí. Ahí, bueno, en la primera parte, si pueden notar, se está haciendo la comunicación en lengua de señas. Una persona que está desarrollando redes, todo lo que tiene que ver con redes, especie de plataformas que se utilizan para eso, sus códigos. Es sorda, es una persona sorda también.
Ok, ahorita el joven que vimos anteriormente, pues es un joven sordo también, que está haciendo un software, utilizando más bien un software. Más adelante él va a decir qué software es, y pues está haciendo un avatar. Aquí es un código. Ay, no sé. Un poquito de audio. Acá falta algo, o sea, guíate los ejemplos que están más arriba. Flecha. Exacto. La flecha, bien, y luego, ahora sí que pongo. X, Ajá, O, Y, Sí. O, Sí. J. lente. Y ya con eso. Char. ¿Por qué char? Pues es el único que almacena un carácter, ¿no? En un campo. Okay. Podríamos haber puesto hombre, mujer como un string, pero normalmente esto es clásico. Entonces, por esa razón debe ir char, porque normalmente solo es un carácter perfecto. En los videos anteriores, si pudieron ustedes observar, pues explico un poco, pues son sordos, ¿verdad? Como les comento, aprendiendo y ya haciendo código. Ajá, código, explicándoles inclusive conceptos muy básicos de programación como lo que son las variables de char, de los boolean, los for que hacen un ciclo. Entonces, ellos también, ¿no? También se entiende el concepto, lo captan como qué es lo que llega a ser este código. Aquí, en el caso de este chico, como hay mucho lenguaje técnico de la ingeniería o de tecnologías, llega a pasar que no hay las señas que se necesitan para poder hacer esta interpretación. Es por ello que ellos también se ven en la tarea de también ser traductores a la vez y poner señas de recuperación o señas que les permitan a ellos comunicarse o señas que sean como en ese momento que lo salvan, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas de esas, por ejemplo, aquí está él diciendo la seña de WordPress. La seña de Ubuntu también. Es la seña de Prezi. No sé si creo que se está congelando un poco. Fue la seña de software y la seña de Weaver. En el caso de aquí, pues es algo de matemáticas, que es un base, ¿no? Para también tener entendimiento de esta información, tener información. Como intérpretes de lengua de señas, pues lo manejamos, ¿no? Tenemos que manejar este lenguaje de las matemáticas, aunque no nos guste, pero pues también tener dominio, ¿no? Bueno, aquí adelanto un poquito el video y ya es lo que el joven anterior que les estaba comentando, él menciona, ¿no? Que les dice, hola, lo que estoy realizando o estoy diseñando es un avatar, un avatar que va a permitir
la comunicación entre un sordo y un oyente. Y lo estoy utilizando con un software que se llama DAS. Pues bueno, esto tiene que ver con el acceso. Pues debemos de tener la parte de la accesibilidad y estar capacitados para dar esta información. Están aprendiendo la ingeniería o que están aprendiendo todos estos temas de programación. Voy a dejar de compartir, creo que se está viendo un poquito lento. Ah, no, ahí está. Ellos pues hablan acerca, ¿no?, de cómo van a utilizar esto que han aprendido, en dónde lo van a utilizar, en qué empresa lo van a utilizar. Y pues temas de electricidad y magnetismo también. Que están aprendiendo y pues nada, que yo he tenido en mi carrera como intérprete que están desarrollando, ¿no? Que están desarrollando al igual que ustedes y que lo están realizando para beneficio también de la sociedad y de ellos mismos, ¿no? Porque desean mucho que esta parte de la inclusión hacia ellos como comunidad sorda se llegue a conocer, que haya la comunicación en lengua de señas. Inclusive a veces es difícil tener el acceso de un intérprete de lengua de señas y ahí estaba el joven que está desarrollando pues un avatar en el cual pueda tener esa pues esa inclusive interacción o fungir como en un momento dado como un intérprete de lengua de señas. Pues bueno, no sé si podríamos regresar a las diapositivas. ¿Qué se logra para poder, o cómo se logra esta enseñanza de particulares sordos o personas sordas? Pues el trabajo en equipo, ¿verdad? Siempre profesores con esas iniciativas que tengan ese enfoque de inclusión, de sumar a las personas con discapacidad auditiva, los intérpretes, que tengamos también no solamente la profesionalización, sino también la parte sensitiva, porque se requiere mucho trabajo, mucho corazón, también, que es algo que no se debe de olvidar, que se debe de tener, y sobre todo en esta área de las discapacidades. Y algo muy importante, siguiente diapositiva, por favor. Y es no tener miedo a enseñar, no tener miedo a enseñar a una persona con discapacidad auditiva o más, ¿no? Independientemente de la discapacidad, es aventarse y pues ahora sí que arremangarse las mangas y decir yo también puedo, ¿por qué no? Actualmente pues muchas personas aprenden la lengua de señas, obviamente la función de un intérprete es diferente, como ya vimos, pero no está de más, ¿no? No está de más aprender lengua de señas y comunicarse con ellos y ver que también lo pueden hacer, también pueden ser como cualquier persona, como nosotros, tomando iniciativas, tomando también liderazgo, aprendiendo los temas que ustedes aprenden, y pues si una persona sorda lo puede hacer, pues con mucho más razón, ¿no? Nosotros como oyentes, la verdad, a veces llegan a ser como un reto para nosotros, ¿no? Porque con la actitud que tienen de aprender y de querer sumar y de posicionarse también en la sociedad como ingenieros, como desarrolladores, como programadores, pues nos ponen inclusive a nosotros como oyentes a pensar, ¿no? Y decir, bueno, pues entonces si ellos tienen ese entusiasmo y quieren hacerlo, pues cuanto más razón yo, ¿no? Yo también lo puedo hacer y ¿por qué no? Pues también sumar a esto, ¿no? No está de más. Pues bueno, siguiente, por favor. Gracias por su atención. Por mi parte, pues es todo. Espero que les haya ayudado, que yo creo que sí, les suma a su conocimiento. Les agradezco mucho y pues nada, quedo para servirles también.
y pues nada, muchas gracias. Sería todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias, Birna, por tu presentación. Digo, de todos modos, me gustaría, digo, a mí hacer unas preguntas y obviamente invito a los demás, a las demás a que, pues, si tienen alguna duda, con toda confianza le hagan saber a Birna. A mí me gustaría saber, Birna, en tu experiencia, cómo, o sea, cuando la comunicación era hacia las personas sordas, era forzoso tener un intérprete o a lo mejor de repente es suficiente con información, digamos que de manera textual, ¿no? O sea, que PDF, textos, o qué tan, bueno, cómo te fue en esa parte y después qué tan necesario es como el intérprete o sea, es totalmente forzoso que lo haya o a lo mejor no siempre. Algo que pues prácticamente que les puedo comentar es que el sordo nunca ha escuchado obviamente qué idioma, el español. Nunca lo ha escuchado. Por lo tanto, no, ellos no conocen, su lengua extranjera es el español, o sea, no conocen la gramática del español como yo les comentaba. Sí, si bien es cierto, sí se pueden utilizar conectores, ¿verdad? Y eso es como para tip, para quienes deseen enseñar a un sordo. Se pueden utilizar conectores con ellos. No significa que ellos conocen todas las palabras que podamos estar utilizando. Y es que a veces pasa que podemos usar un texto, dárselo y decirle él, pero ¿cómo lo va a leer si no conoce el español o la gramática que está ahí escrita? Y es ahí en donde entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es como un cambio de idioma, hay que cambiarlo a la lengua de señas. A la lengua de señas para que ellos comprendan entonces esa información. Y es que su primer idioma, pues es la lengua de señas. Entonces, sí es necesario un intérprete. Yo llegué a conocer profesores y los sigo conociendo que tuvieron que aprender lengua de señas y dijeron, pues ahora yo ya no quiero usar un intérprete, me voy a aprender lengua de señas y voy a ser yo quien le voy a enseñar en su idioma. Va. Aquí hay una pregunta del chat, lo cual agradezco. Y las demás personas, por favor, anímense. Dice Brian, ¿el lenguaje de señas es internacional o depende de cada país? ¿Va cambiando? Así es, cada país. Ahora sí que la lengua de señas mexicana, lengua de señas americana, chilena, ecuatoriana, cada país tiene su propia lengua de señas, no es internacional. Ok. Alguien, sí, hay más dudas y eso está chido. Dice Marco, bueno, la voy a leer, digo, está en el chat, pero dice, ¿qué metodología se puede utilizar para mejorar la accesibilidad a nuestro sitio web? Pues claramente todos los sitios web se espera que sean accesibles, ¿no? Todas las personas tienen que tener esa parte de que, aun independientemente si son sordos, ciegos o con una discapacidad motriz, al acceder a un sitio web, tengan la facilidad. De hecho, hay hasta certificaciones, ¿no? En donde los certifican que tienen accesibilidad en su sitio web. Pero si vamos a hablar de un sordo, porque tendrían que abarcar todas las discapacidades para que sea un sitio web accesible. Entonces, pero si hablamos solamente de la discapacidad auditiva, que la información contenga videos en lengua de señas, y es ahí donde viene la función de los intérpretes. Así que esa es nuestra chamba, ese es nuestro trabajo, hacer accesible la información al sordo. Para que cuando un sordo entre, porque vamos a lo mismo, el texto va a estar en español, pero no lo va a entender. Entonces necesita el acceso, que es la lengua de señas. Ok. Marco, veo que estás levantando la mano. ¿Quieres? Sí. Dale. Buenas noches a todos. Pues mira, sí me resulta como que interesante el tema, porque, por ejemplo, no tiene mucho que tomar una pequeña capacitación que tiene que ver con la cuestión de accesibilidad, pero veo que hay mucha gente que sí está como muy
como muy cerrada a ese tipo de cambios. Sin embargo, creo que sí faltan como que agentes de cambio en esa o esa cultura de intentarla cambiar. En mi caso, no tanto son discapacidades, sino son condiciones. Este, tengo una hija con autismo y me resulta como que muy interesante y acercar como que todo este tipo de tecnologías o pláticas, charlas, conocimiento, como que acercarlo porque luego sí siento que hay mucha exclusión. Incluso la educación como que para personas con ciertas dificultades de aprendizaje llega a ser como muy difícil de encontrar. Entonces muchas veces pues nos toca aventarnos al ruedo y ser pues padres, maestros, amigos, compañeros y todo eso, ¿no? Entonces a mí la charla me pareció interesante. Este, y sí, como que no sé cómo ser como una especie de agente de cambio para poder llegar y, no sé, en mi empresa en la que trabajo, poder y llegar a proponer, pero hay mucha gente que sí es muy cerrada. Sí, claro, pues es gracias, Marco. Es picar piedra, yo te lo puedo decir, porque a veces, como tú lo acabas de mencionar, en las empresas no tienen esa parte de la inclusión, ¿no? De querer sumar a esta parte. Entonces, creen y consideran, por ejemplo, lo vemos en los canales de televisión, que con poner un intérprete así chiquitito ya están siendo incluyentes, ¿no? Ujú, Cuando en realidad, a veces los sordos, hablando de esto, de esta discapacidad que es la cual yo me concentro más, o personas que son sordos ciegas también, pero hablando de los sordos nada más, pues no van a ver el intérprete. Ellos están en su lucha también, ¿no? Porque un intérprete, el recuadro crezca. Entonces los medios de comunicación están siendo, pues ahí, ¿no? Por ese lado está faltando. Los intérpretes tenemos un gran trabajo, claro que sí, precisamente charlas como estas, para que sumarles a ustedes ideas y que empiecen a generar como ideas, cómo hacerle para que, y ahorita por lo que les comentaba, por los cambios que llega a haber con la tecnología. sí, Entonces, sí, sí. Bueno, tengo o tenía o tuve un compañero que igual sí tenía cierta dificultad, pero él sí nos comentaba un poco más que le gustaba que se refieran a él no como sordo, sino como hipoacústico. Entonces creo que también ese era como que otro para visibilizarlo de alguna manera a lo mejor, que hay muchas personas que no les gusta o la ven como la palabra como muy peyorativa. Entonces, hipoacústico a él decía que le resultaba perfecto. Y pues ya nada más. Buena charla. sí, pues se respeta. Muchas gracias. Se respeta también esa parte. Pues es el individualismo de las personas y se respeta. Sí, sí es la hipoacusia. Mm, Sí. Muchas gracias. Gracias, Marco, por compartirnos, ¿no? Justamente lo que, lo que nos compartiste creo que es de gran valor, ¿no? Y hacer conciencia de que justamente en la medida en que nosotros creemos, seamos capaces o seamos persistentes en crear estos espacios, pues se van a dar, ¿no? Entonces, yo creo que si de repente buscas una aliada, Marco, o sea, si me voy a atrever aquí a hacer la conexión con Virna, pero creo que si de repente, no sé, quieres como algún tipo de ideas o de repente eh, expandirte más hacia este mundo o conocer más personas, creo que Virna puede ser un buen enlace, porque justamente de esto también se tratan las charlas, ¿no? O sea, de crear estos vínculos y no nada más sí, eh, sí, sí. expresar, ¿no? O sea, Claro. Virna nos está haciendo como el favor de venir y el favor también de compartir lo que sabe, entonces sé que puede ser este vínculo. Gracias, sí. Hay otra pregunta de Marcelo, que están muy buenas las tres que vienen, las dos. Dice, ¿la persona que tiene el rol de intérprete también debe saber sobre el desarrollo obligatoriamente? O en tu experiencia, Virna, ¿cómo te fue en esa parte? Yo tengo la formación de licenciado en administración, pero la vida me llevó, me llevó a la ingeniería de TICS y a meterme prácticamente al tema. Yo como intérprete tuve que ponerme a estudiar, tuve que aprender lo que como todo estudiante también. Al momento les puedo decir que yo aprendí.
a la par con ellos. Entonces, ¿por qué? Porque si yo no conozco, la ley número 1 del intérprete es que no puedes interpretar algo que no conoces. Un idioma que no conoces, o un lenguaje, o un término que no conoces. Entonces, si yo quería interpretar toda esa información, tenía que estudiar. Y sí, y más con las matemáticas profundas, como les comenté en un principio, pues también. Era algo que no me gusta, pero me lo tuve que también ahora sí que estudiar, la álgebra, el cálculo diferencial, integral y todas esas cosas que se ven, porque dije, pues ni modos, es parte de, y yo empecé a encontrarle como el sabor a esto. Entonces sí, sí tenemos que saber. Y pues ahora sí que 8 años interpretando una ingeniería, pues ya me, pues ya me la sé más o menos, ya no me chamaquean tan fácil. Ok, gracias, gracias, Virna. Y la otra dice, ¿cómo se puede evaluar la accesibilidad del sitio? ¿Hay alguna escala cuantitativa? ¿Conoces Eh, alguna? Yo sé solamente que ya hay evaluadores, solamente conocer, creo que no sé si es uno de esos que evalúa si la página web. Hay personas yo conozco una persona que tiene una discapacidad visual, que es ciega, y evalúa que la página web pues sea accesible. Desconozco todos los parámetros, pero al menos algo que sí sé es que para que pueda ser accesible tiene que tener pues todas las discapacidades, ¿no? Cumplir con toda la accesibilidad de todas las discapacidades, no solamente de una, para decir soy accesible, sino debe cumplir con todas, hasta con los lectores de pantalla, este, eh, la parte de la lengua de señas, o así por decir, por ello es de que se tendría que sumar o un echarse un plano de información para ver cómo es que entra esto, ¿no? No les sé exactamente cuáles son los parámetros, pero de que sí hay, sí hay. Así que el seguito. Va, va. Ay, Marco, levantaste la mano. Yo tengo como Sí, algo bueno, parecido. ahí como que sumando a lo que comentaba Virna, y la pregunta que habían hecho, es que sí hay diferentes como que parámetros, incluso desde el contraste de la realización de un sitio web, que tiene que ser la adecuada arriba de los 4 puntos para que sea visible. Hay herramientas que tienen a lo mejor una lupa para aumentar el texto para personas débiles visuales, el lector de pantallas, en la escala de imágenes, la descriptiva, los lectores de pantalla y los cambios de tono para personas con ¿cómo se llama? Ah, se me fue el nombre. Los que ven los colores distintos. Astigmatismo. Ajá. No, no es No, astigmatismo. no, Daltónicos. daltónicos, sí, sí, daltónicos. Entonces, tienen esta como que esta programación en la que pueden cambiar los colores, aumentar contrastes, lupas, lectores, unas lupas que te van, digamos, como que aumentando solamente renglón por renglón para personas también con TDA y que no se distraigan, empieza a quitar el ambiente alrededor y solamente deja puro texto, cosas así. Bueno, eso es lo que me ha tocado investigar y eso es lo que les podría aportar. Gracias. Gracias, Marco. Yo, la herramienta que conozco pues, es el navegador de Google, bueno, de Chrome más bien. Es esta herramienta que se llama Lighthouse. No sé si se las han mostrado, espero que sí. Dentro de las herramientas de desarrollador, ¿no? Viene esta Sí, herramienta que se llama Lighthouse. Entonces, cuando analizas, aquí te va a tardar un buen, pero pues justamente uno de los parámetros que marca este Lighthouse es la accesibilidad. Me gustaría presumir que la página de BF tiene un mayor score, pero creo que estamos como en 50, 78, ¿no? Entonces, no, yo considero esto bajo, digo, aquí está como el score, ¿no? Pero esta accesibilidad, pues justamente te va marcando la misma herramienta. ¿Cuáles son em, por ejemplo, estas imágenes no tienen una descripción, una LT, ¿no? Entonces, creo que aquí hay también como
perdón que les diga lo mismo que sus senseis, pero hay muchas cosas como que ver, Ujú. ¿no? Mucha, como, pues, muchas tareas en esto. Yo lo tengo en inglés, pues seguro que también está en español, así que, no sé, también entrar de repente a este tipo de eventos puede traerte ideas de qué es lo que se está haciendo, al menos en este navegador, ¿no? Entonces, seguro que existen muchas herramientas, ¿no? Em, y hay otra pregunta de Marcelo. Dice, ¿conoces o sabes de algún sitio o asociación que enseñe cómo implementar herramientas de accesibilidad? Sí, yo soy parte de una organización donde precisamente damos capacitaciones también para empresas en donde quieran implementar la parte de la accesibilidad, porque pues es algo que también ya está, ¿no? De hecho hay una ley donde de mínimo el 5% de de la empleabilidad que tiene cualquier empresa debe cumplir con estos puntos de accesibilidad al contratar personas con discapacidad, la que sea. Y entre ellos, pues gente, por ejemplo, sorda o con otra discapacidad. Yo les presumo por la parte de la sorda porque ese es mi fuerte y porque yo en eso entro y yo pues soy parte de estos facilitadores para dar esos puntos, ¿no? De cómo tener accesibilidad en un ambiente laboral, para dar algún trabajador sordo, qué tipo de puntos tiene que tener la empresa o cumplir con qué puntos para que también pues puedan tener sordos o de otras discapacidades. Entonces, pues con toda confianza también, pues yo soy parte de una asociación y se llama Incluye México, entonces aquí andamos también cuando guste. Y entonces acá Marco ya nos compartió algo más. Entonces, dice que no quiere hacer publicidad, pero no está más aquí en este espacio, no tenemos problema con eso. Entonces, creo que está bueno. Aparte, digo, si de repente llegamos a la conclusión de que no existe a lo mejor este servicio, pues ¿por qué no ser nosotros quienes quienes puedan ofrecer el servicio, ¿no? O sea, estoy hablando de cobrar o sea, imagínate que, no sé, la página de Starbucks no tiene accesibilidad para personas con discapacidad, ¿por qué no venderles ese servicio? A mí se me ocurre, no, o sea, yo creo que es una buena idea. Si alguien tiene como esas buenas intenciones, ¿por qué no especializarse o meterse en eso? Creo que es buena idea. No sé, Virna, estás leyendo la pregunta de Isaac. Eh, es muy larga, pero la voy a leer. Sí, Eh, sí, la estaba viendo, nada más que no le entendí muy bien la parte de... Ok, voy a leerla y vamos a ver qué sale. Dice, una pregunta, ¿qué propone para poder ser más inclusivos en un mundo donde incluso la accesibilidad a aprender el lenguaje de señas es de manera difícil por varias razones, pero principalmente por la manera en que queremos enseñar lo que queremos enseñar? O sea, ¿qué tal que nos enseñan una seña que bien pudiera ser una grosería o algo malo por desconocimiento? Ok. Sí, pues lo digo, entiendo, ¿no, Isaac? O sea, a lo mejor, como, ¿cuál puede ser un buen lugar para aprender esta lengua? Entiendo más o menos si esa es la idea, Isaac. Un lugar en donde tú te sientas como seguro de que, digo, no te están como jugando una broma, no sé si a eso te refieres, Isaac. Eso entendí yo. Virna, seguro tú conoces. Oh, Sí, sí, pues ahora sí que, pues sí acérquense con gente que sea profesional, ¿no? Dando el comercial, pues también, ¿no? También soy parte problema, de una tú escuela en donde promociona lo que quieras, no te preocupes. damos cursos de lengua de señas, y obviamente pueden tener la seguridad de que no les vamos a enseñar, bueno, si quieren saberlas, se las enseñamos, pero hasta el último las groserías, pero la parte de nuestros cursos tiene que ver desde niveles básicos hasta niveles de interpretación. Entonces, pues llevamos ese seguimiento del alumno
y en trabajo en conjunto con la comunidad sorda. Tampoco no estamos ajenos a que la comunidad sorda intervenga en esto, porque pues es su idioma, ¿no? Y y más que nada la parte de no tener miedo, como yo les comentaba, es como cualquier idioma que podemos cometer un error. Se los digo por experiencia. Yo cuando empecé en esto, dije una cosa por otra, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Y me reí y uno dice, pues uno aprende hasta con el idioma, ¿no? Uno con los errores se aprende, como dicen, ¿no? Más bien se aprende con los errores y pero uno aprende bien porque dices, bueno, pues ya no lo voy a volver a cometer porque ya sé qué es lo que dije mal. Y es que la lengua de señas pues sí tiene que ver mucho con la configuración. Si ponemos mal las manitas, pues podemos estar diciendo otra cosa. Pero pues para eso son los cursos de lengua de señas, para que aprendan de la forma correcta. Gracias, gracias. Yo tomé un curso muy básico, pero la neta me gustó mucho. Esta escuela o esta AC se llama Manos en Conciencia. Me la recomendaron unos amigos y de verdad hay mucho por aprender. Yo me quedé en el primer módulo. Em, Acérquense. O sea, me gustó mucho. O sea, de verdad eran muy, muy buenas clases, ¿no? Digo, estábamos en pandemia, pero eran muy buenas clases. O sea, literal eran así en vivo, en videocharlas, practicabas, cantamos o hicimos señas de una canción. Uno se va perdiendo ese miedo. Es de verdad muy, eh, a mí me gustó mucho. Lo recomiendo obviamente a quien quiera hacerlo. Y los venden los cursos, tampoco es como que no se puedan acceder, creo que están muy accesibles, entonces, pues escríbanles. Sí, sí, sí. O ahí dejo mi correo por si, por si quieren también conocer la parte de los cursos de por acá también. Sí, ¿dónde lo pusiste? ¿Nos puedes pasar, por favor? Ahí en el chat lo voy a... Ah, sí, por favor. Ujú. Ahí creo que ya se pasó, ¿no? No nos llega. No. No sé si sea con el que te invitamos. Ese mismo correo. No, pues que está mal. Perdón, perdón, tengo... No, es que aquí no tenía todos. Creo que nada más se la mandé a uno. A ver, ahí va. Listo, ahí está. No nos llega. ¿No? Es posible que solo se le hayas mandado a una persona o en la sala de chat. No, Dice sí, ya go. llegó. ¿Llegó? Virna López 1272 @gmail.com. Ah, buenísimo. Yo no lo veo, pero No se va a ustedes lo preocupar. ven. Es la parte importante. Pues muchas gracias, Virna. De verdad, gracias por tu tiempo. Gracias por compartir con nosotros a ver, este, pues una nueva visión, ¿no? Esta, de esta comunidad, de esta minoría. Entonces, tengámoslo siempre en cuenta, hagamos de este mundo algo mejor en la medida en que no sea posible. Y pues no sé si quieres cerrar con algo, Pirna, ya nos compartiste tu correo, algo con lo que quieras cerrar. Yo te agradezco enormemente por estar acá. Sí, no, pues al contrario, mucho gusto por conocerlos a todos, aunque no pude verlos presencialmente. Bueno, de menos con su camarita abierta. Por sus fotitos, pues ya me doy una idea. Y pues les agradezco mucho. Y pues nada, ahí me pueden mandar mensajito ahí al correo. Y si tienen alguna duda, con todo gusto para sumar a esto de la inclusión. Estamos para servirles también en los cursos de lengua de señas o capacitaciones para empresas en la parte de la accesibilidad. Y todas pues son ya haciendo el comercial completo. En el caso de los cursos, pues tiene que ver, reciben un diploma de la CTPS, que es de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social,
y que de una u otra manera los avala para ser personas que pueden trabajar inclusive con la lengua de señas, ¿no? Y de igual manera con las capacitaciones para personas con accesibilidad. Cualquier otra capacitación también pues, de calidad se les enseña. Y pues muchas gracias. Sería todo. Gracias a ti, Virna. Que tengan todas las personas acá muy buena noche. Disfruten su fin de semana. Si alguien tiene también algo que aportar o alguna duda, me lo pueden hacer llegar. Yo tengo ahí el teléfono de Virna, ¿no? Entonces, muchas gracias. Cuídense mucho. Nos estamos viendo y pues que tengan bonito fin de semana. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, excelente noche.